Para necesitar la salvación, yo, pecador, necesito entender que estoy perdido. La salvación. La palabra salvación es una palabra demasiado amplia, demasiado abarcante, que requiere que cada uno de nosotros podamos discernir si la necesitamos. Para necesitar la salvación, yo, pecador, necesito entender que estoy perdido, que estoy enfermo. En el lenguaje de Jesús, que soy leproso, que mi cuerpo físicamente está bajo enfermedad y bajo una enfermedad mortal. En el tiempo de Jesús, esa enfermedad mortal era la lepra. Nadie quería ser leproso. Nadie quería estar cerca de la lepra, y menos ser contaminado con la lepra. La lepra en los días de Jesús es como decir hoy el cáncer. Nadie quiere tener cáncer. Nadie quiere sufrir de cáncer. Hace 2000 años, en los días de Jesús, la lepra era el cáncer de la época, del tiempo. Y el Señor Jesús vino para asumir esa condición, resolver esa condición y libertar a la humanidad de la lepra. Y ese fue su trabajo primordial, dejarnos limpios, purificados, emblanquecidos, recién nacidos como niños, sin ninguna evidencia de la lepra. De esa manera, las Sagradas Escrituras comparan la única enfermedad del universo, el único problema del universo, que nosotros llamamos el pecado. Y que tú y yo debemos de encontrar la solución al problema del pecado. Porque el Señor Jesús vino a esta tierra a darnos la liberación, a darnos el poder y, en una palabra, a salvarnos del pecado. El pecado tiene unas características muy parecidas a la lepra, y por eso la Escritura, con sabiduría del Espíritu Santo, compara el pecado con la lepra. Porque así como el pecado puede ser insensible, así como el pecado no es tan fácil de reconocerlo, y así como el pecado que casi llega a ser incurable como la lepra, todas las características están dadas para el pecador. Qué difícil que el pecador sepa que es leproso. Qué difícil. Ese misterio saber que yo soy pecador, es una obra que necesita la intervención del Espíritu Santo. Es una obra tan especial, tan profunda
y al mismo tiempo tan misteriosa que ningún ser humano puede ser consciente por sí mismo de su condición caída. Y el Señor, el cielo, ha tenido que delegar la omnipotencia de la obra del Espíritu Santo para llevarme a la conclusión, para llevar a la conclusión a cualquier pecador, no importa dónde esté, y enseñarnos que nuestro problema es un problema de la lepra del pecado. La Escritura, con mucha sabiduría, compara la lepra o compara el pecado con la lepra, porque hay algunas similitudes. Y la primera similitud, y quizás la más importante, es que el leproso no siente su enfermedad. Es una enfermedad silenciosa que se vive y no se siente. Igual que el pecado. Somos pecadores, hacemos pecado, vivimos en pecado y creemos que es un deleite, creemos que es un placer. No somos conscientes de que el pecado es el pecado y que el pecado es muerte. Por eso las Sagradas Escrituras toman esa comparación tan clara, tan evidente, tan real, y me comparan a mí como pecador, como leproso. Yo como pecador, como leproso del Espíritu, necesito la intervención del omnipotente Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo, ese agente omnipotente que me enseñe, que me muestre, que me habilite y que me revele mi condición caída, desesperada con esta enfermedad de la lepra. La Escritura, de una manera muy inteligente, de una manera muy asombrosa, compara el pecado con la lepra y compara al pecador con el leproso. El leproso, una vez que era consciente de su enfermedad, la cultura, la sociedad, lo había condenado a declarar su lepra. El leproso tenía que declarar su lepra para avisarle a la gente que estaba cerca de él, que eran leprosos, y que se apartaran y que se alejaran. Si nosotros pudiésemos tomar esa comparación tan especial de las Sagradas Escrituras, para nosotros llegar a esa conclusión también. Y, hermanos y apreciados amigos, es por la intervención del Espíritu Santo. Es por la intervención directa del Espíritu Santo. El cielo designó al Espíritu Santo como el agente que tenía el trabajo de revelarle a cada pecador su condición de leproso, su condición caída, su condición de pecador. Pensemos un momento, apreciados amigos y apreciados hermanos y compañeros, en esta experiencia por resolver el misterio del pecado en tu vida, en nuestras vidas y en mi vida, que el cielo tuvo que delegar
la omnipotencia de la tercera persona de la divinidad, con el trabajo exclusivo de convencerme, de convencer a cada pecador de la condición caída, de redarguir a cada pecador de su condición de pecador y de finalmente llevarnos a la convicción a cada ser humano de qué soy yo, de qué somos nosotros y de qué necesitamos ser curados, restaurados y purificados. Es muy interesante, es muy importante mirar la comparación que la Escritura utilizó. La peor enfermedad, la enfermedad más temible del Antiguo Testamento, la utiliza el Señor y la palabra para mostrarme a mí la condición que yo estoy frente al Calvario, frente al Divino Pastor, frente a la inmaculada experiencia de virtud, de santidad del Padre Eterno y de su Hijo. Hermanos, asimismo, como la insensibilidad de esta vida me hace a mí insensible para saber que soy pecador, asimismo el Señor utiliza esta comparación para trabajar con su Santo Espíritu y mostrarme a mí dónde estoy. El pecador está imposibilitado de saber que es pecador. Nadie puede saber que es pecador por su propia cuenta. Necesitamos el auxilio, necesitamos el ministerio, necesitamos la intervención omnipotente del Espíritu Santo para hacerme a mí sensible, para hacerme a mí candidato a ser entendido, a conocer y a comprender mi condición caída. Ningún pecador por sí mismo puede saber su condición. Es una condición tan terrible, tan postrada, tan imposible humanamente de resolver, que el cielo tuvo que utilizar la tercera persona de la divinidad para que fuera agente exclusivo y el Espíritu Santo se dedicara a hacerme a mí la radiografía y enseñarme a mí mi condición postrada, mi condición sin esperanza de pecador, para darme el auxilio de la salvación. Ahí comienza este misterio y esta obra maravillosa de la salvación, que la Escritura le tiene un nombre muy, muy hermoso: el misterio de la piedad. El misterio de la piedad se encarga de trabajar contra el misterio de la iniquidad y permitirme a mí ser sensible, capacitarme, orientarme, educarme, porque lo primero que necesita un pecador es saber que es pecador. Y ningún pecador por su propia cuenta puede darse cuenta que es pecador. Necesita la operación directa pero invisible, la operación poderosa, omnipotente del Espíritu Santo, pero que mis ojos no alcanzan a percibir, pero que sí alcanzo a ser consciente por esa obra misteriosa de la influencia del Espíritu Santo
mostrándome mi cáncer, enseñándome mi cáncer moral, mi cáncer espiritual, mi cáncer del alma. Y todo pecador tiene la opción de recibir ese ministerio omnipotente del poder del cielo para hacerme a mí la radiografía y llevarme a la conciencia de que necesito salvación. Y todo aquel que llega a esa conclusión, todo aquel que le permite al Señor entender su condición caída, al lado está la esperanza. Inmediatamente está la solución. El Salvador es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este problema es un misterio y la Escritura lo llama el misterio de la iniquidad. Es todo un misterio desde su conocimiento, desde su inicio, desde su comienzo en nosotros hasta el proceso final de erradicación de este problema moral, espiritual, físico, total, con el cual el enemigo ha destruido y destruye la raza humana. Un poder capaz de destruir la creación, de ser anarquía contra la imagen de Dios, contra ese carácter que el cielo nos dio a nosotros cuando nos creó, su misma imagen y semejanza. Hermanos, para nosotros es imposible discernirlo. Gracias al Señor, que nos ha permitido la influencia de su Espíritu Santo para nosotros llegar a conclusión de necesidad de salvación. Para que tú y yo lleguemos a la conclusión de ser salvos, para que tu alma clame por las corrientes de las aguas con el reconocimiento de que tengo necesidad de ser salvo, de que tengo necesidad urgente de tener remedio, de tener seguro y escape de esta condición caída. Tú y yo necesitamos la operación directa del Espíritu Santo, que trabaja en manera invisible, que trabaja de una manera tan especial, que trabaja para no ofenderme, pero que trabaja para curarme, para restaurarme, y que lo hace con una delicadeza, lo hace con una suavidad de tal manera para no herirme, pero salvarme y hacerme consciente. Y a través de las Escrituras nosotros observamos la acción del Espíritu Santo. Cómo esta acción del Espíritu Santo trabaja con cada personalidad, con cada individuo, y trabaja con cada individuo de acuerdo con su capacidad sensorial para hacer el trabajo más incisivo, hacer la curación más atrevida, realizar un trabajo quirúrgico, moral, físico, espiritual, y no ofenderme, pero sanarme, restaurarme, purificarme y hacerme nueva creación. Solamente el cielo, hermanos, solamente el cielo, en su sabiduría y en su amor, saben trabajar con cada pecador para traerlo al arrepentimiento, para traerlo a la sensibilidad de su necesidad y para traerlo a la confesión y luego a la contrición y rendirse
y luego de rendirse, entonces el Señor levantarlo purificado, perdonado, emblanquecido y semejante otra vez a la nueva creación. Este es un trabajo demasiado sublime. Este es un trabajo donde solamente el cielo lo puede hacer. Y el cielo está comprometido contigo, el cielo está comprometido conmigo, el cielo está comprometido con nosotros, con cada pecador, con cada ser humano, para hacer este trabajo redentivo, este trabajo salvífico, este trabajo de hacerte a ti otra vez la imagen y semejanza del Creador y dejarnos sin mancha, sin mácula y sin vestigio de pecado. Esta es una obra misteriosa. Esta es una obra asombrosa. Esta es una obra de salvación, donde el cielo utiliza toda su capacidad de amor, toda su capacidad de inteligencia, toda su capacidad consciente para llevarte a ti y llevarme a mí de la experiencia tan profunda de estar desesperado en el pecado y darnos lo que el Apocalipsis llama el vestido blanco, la vestidura blanca, darnos y entregarnos el carácter de Jesús, darnos su carácter inmaculado. Tú y yo somos candidatos. Tú y yo somos candidatos para que esta experiencia sea la experiencia real. Déjenme leerles aquí unos versículos del profeta Isaías, porque tenemos que explicar esto con la palabra. La palabra es la que enseña estas cosas. Y es muy importante que permitamos que la palabra nos enseñe. El profeta Isaías dice lo siguiente: el Señor hace este trabajo que humanamente es el más ofensivo, pero el Señor hace este trabajo de tal manera que en vez de ofenderme, me salva, me redime, me purifica, me levanta, me exalta y me deja como nueva criatura. Solamente el poder del cielo puede hacer este trabajo de sacarme del pozo profundo de la podredumbre del pecado y restaurar, resucitar y hacerme a mí lo que la Escritura llama nueva criatura. Leo aquí en Isaías capítulo 1. Y vamos a leer la descripción que hace la Escritura de un pecador. Y vamos a ver si tú y yo le podemos permitir, podemos dejar que el Espíritu Santo haga este trabajo radiográfico de hacernos el examen a ti y a mí y nosotros no rechazarlo, nosotros aceptarlo en el buen espíritu y finalmente permitir que la obra de la restauración y la resurrección moral y espiritual se efectúe en tu vida y en mi vida. Porque desde el punto de vista humano,
nadie quiere ser culpable. Nadie quiere ser transgresor. Nadie quiere reconocer su enfermedad y su enfermedad podrida. Pero solamente el Espíritu Santo puede llegar a mí, puede llegar a ti, puede llegar a nosotros para salvarnos, redimirnos y dejarnos emblanquecidos, limpios. Leamos el versículo. Isaías capítulo 1. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo es la radiografía que el cielo quiere que yo acepte, que yo comprenda, que yo experimente. Y el Señor tiene que hacer esta radiografía, enseñarme a mí esta verdad, descubrirme a mí mi desnudez, mostrarme a mí mi condición caída, perdida, de tal manera que no me ofenda Él por mostrarme quién soy y al mismo tiempo me salve y yo me devuelva en gratitud por el Señor haber hecho esta obra de salvación en mi vida. Todo esto es un misterio. Y por eso el Señor dice aquí, venid, examinémonos, hagamos cuenta moral, hagamos cuenta espiritual, miremos mi conducta, miremos mis motivos, miremos mis pensamientos, examinemos mis deseos, valoremos mis tendencias, los impulsos internos de mi corazón, los impulsos que nadie sabe, sino que solamente yo sé, los deseos que yo tengo, que solamente yo conozco mis deseos, mis impulsos hacia el mal, mis deseos hacia el mal, que yo creo que nadie puede negar. Hay en lo profundo del ser humano unas fuerzas negativas, unas fuerzas completamente negativas que me llevan hacia el mal. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en el libro de Romanos capítulo 7. Él dijo que quería hacer el bien, pero no podía. Y que queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Ese misterio de yo hacer el mal, no queriendo hacer el mal, sino queriendo hacer el bien. Esas fuerzas internas que se desarrollan en cada pecador, en cada ser humano, y que el cielo, en el amor de Dios, quiere hacernos conscientes, quiere mostrarnos, quiere enseñarnos y quiere darnos la liberación, quiere darnos la victoria y quiere darnos la sanidad del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo y total. El apóstol lo explica aquí así, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis
comeréis el bien de la tierra. Esta invitación redentiva, esta invitación de amor y de misericordia que el Padre Eterno nos hace a nosotros, que el Espíritu Santo nos ruega y nos suplica a nosotros, que esta invitación por las cuales el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a esta tierra y aceptó la muerte de cruz para abrir el camino de la redención y Él asumir la culpa y a nosotros dejarnos sin culpa. Este misterio de la redención es el misterio y es la obra que el Espíritu Santo, que el Padre Eterno y que el Cordero de Dios quieren hacer en tu vida, aquí y ahora. Si tú lo consientes, si tú lo permites, porque esta es una obra que no es forzada, esta es una obra que no es impuesta, esta es una obra que no tiene nada de obligación, esta es una obra de bondad, este es un trabajo de misericordia, esta es la demostración más hermosa y más única del profundo amor de Dios con el cual te persigue a ti, nos persigue a nosotros con el propósito de que tú y yo volvamos a experimentar la imagen y semejanza de Él. Este es un trabajo que a nosotros los pecadores nos es difícil reconocer, comprender, pero que el Señor ha hecho posible mediante la intervención sublime, única del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre mi vida, para que tú y yo podamos aceptar la influencia dulce del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ceder el pecado, podamos ceder nuestra condición caída, podamos entregar nuestra condición de leproso y podamos experimentar la nueva vida y el nuevo corazón que el Señor quiere darte a ti, a mí y a todos nosotros. Hermanos, a esto se le llama en la Escritura el misterio de la piedad. Es todo un misterio de amor, como el Señor, que nada tiene que ver con el cáncer moral de nuestras vidas, como el Señor se ha encargado, como el Señor se ha comprometido, como el Señor ha hecho un trabajo antropológico de descender donde estamos nosotros para alcanzarnos y hacer la salvación total de tu vida, la salvación total de mi vida, la salvación total de nosotros y dejarnos sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Déjenme leer aquí otra vez el versículo de Isaías capítulo 1. Escuchen esta invitación. Y vamos ahora a leer lo siguiente. Vamos a leer esta visión. Comencemos con el versículo 2. Isaías capítulo 1. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey
conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Esta es la descripción. Esta es la descripción que el Espíritu Santo hace utilizando la palabra profética en la experiencia de Isaías para enseñarme a mí mi condición, para enseñarte a ti tu condición y para ofrecerte a mí, para ofrecerme a mí y ofrecerte a ti la esperanza, la salvación, la redención y la sanidad. El cielo. Esta es la tarea más difícil del cielo. La tarea más difícil del cielo es hacerme a mí consciente de mi enfermedad, de mi caída, de que estoy herido, estoy hinchado y mi llaga está podrida y necesito curación. Este es el trabajo más difícil que el cielo ha tenido a través de las edades. Enseñarme a mí mi cáncer moral, mi cáncer espiritual, mi condición degradada, podrida, degenerada, destruida. La técnica que tiene que utilizar el Espíritu Santo, la técnica de su amor, cómo hacerme a mí sensible de mi necesidad, para luego él mismo realizar la curación. Pero no me puede curar sin antes enseñarme la enfermedad y que yo reconozca mi enfermedad. El trabajo más difícil del cielo, que yo reconozca mi enfermedad, que yo reconozca mi necesidad, que yo vea que necesito ser salvo. ¿Y de qué necesito ser salvo? Ese es el trabajo más difícil del cielo. Podríamos decir, hermanos, con mucha reverencia, que fue más fácil para el cielo dar a su Hijo en sacrificio vivo. Fue más fácil para el cielo desprenderse de su Hijo y mirar todo ese suplicio que el trabajo del cielo, del Espíritu Santo y del Padre de convencerme a mí de mi condición y mi necesidad de ser salvo. El precio que le costó al cielo la redención de mi vida, hermanos, no tiene palabras. Y solamente la dulce influencia del Espíritu Santo en ese misterio de redención nos hace a nosotros apropiarnos, nos hace a nosotros adueñarnos de esta experiencia salvífica mediante estas radiografías donde el cielo me hace a mí consciente
de que estoy perdido, de que estoy caído, de que estoy sin esperanza y que necesito el auxilio del Padre que nos creó, para que ese mismo Padre en su amor nos redima y nos dé la victoria y luego termine dándonos odio por mi condición caída, dándonos odio por el pecado, aborreciendo la maldad y amando la justicia y la verdad con todo el corazón, de tal manera que tú y yo lleguemos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. El Señor ha prometido que colocará en lo profundo del mar, colocará toda nuestra vida pasada, que no vendrá más nada a la memoria y que ahora nos va a contemplar a través de Jesús, con ese carácter inmaculado, con ese carácter blanco, con ese carácter purificado, lavados todos por la sangre del Cordero y hechos sin mácula y sin nada semejante delante del Señor, aceptados en el universo de su nueva creación. Hermanos, esto es inefable. No hay palabras para hablar de este amor redentor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos misterios en la Escritura y esos dos misterios están en guerra. El uno se opone al otro. El misterio del amor, el misterio de la piedad, el misterio de la misericordia y el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, el misterio de la mentira. Son dos misterios que están en guerra, en oposición. Esos dos misterios tú los estás viviendo. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Todos comenzamos en este misterio sin ser conscientes al nacer. Y llega un momento en la experiencia humana en que la obra del amor divino te hace a ti consciente y tú comienzas a experimentar que eres pecador, que has caído y que necesitas salvación. Este proceso, hermanos, es el proceso redentivo en el cual el Padre Eterno, el Hijo Eterno, el Espíritu Santo Eterno y los ángeles están involucrados. El trabajo más difícil del cielo, hacerme a mí consciente de que necesito ser salvo, de que estoy perdido en mi condición caída y que el Cordero de Dios ha expiado mis pecados, ha derramado la sangre para expiar mis pecados, ha muerto en el Calvario para perdonar mi condición caída y para levantarme, dignificarme y luego dotarme de la nueva creación y darme la prenda de su Santo Espíritu para caminar en novedad de vida. Hermanos, ser consciente de esta obra es todo un trabajo redentivo, es todo un trabajo milagroso. Ser consciente de cómo el cielo, cómo el Padre Eterno está empeñado, comprometido para que el cáncer del pecado, para que el cáncer de mi vida sea erradicado de mi vida y yo pueda llegar a ser nueva criatura.
todo esto es un misterio. Es un misterio que puede ser tuyo, que puede ser mío. Este es un misterio que puede ser nuestro. Si tan solo tú tienes la confianza y lo asumes en fe, el Señor hace esta obra contigo. Y por eso el llamado del Señor es: hijo mío, ven a mí. Ven a mí, hijo mío. Te quiero limpiar, te quiero purificar, te quiero redimir, te quiero salvar, te quiero curar. Hermanos, el Señor se ha propuesto salvar tu vida, redimir tu vida, hacernos blancos como la nieve y permitir que la imagen y semejanza de Dios sea tuya otra vez. Oremos. Padre, permite que tu imagen y semejanza sea restaurada en nuestras vidas. Gracias por ser el proveedor, gracias por ser el Salvador, y permite, amado Padre, que nos rindamos a ti para que tú hagas eso. En el nombre de Jesús. Amén.